Buenas tardes, muchachos. Me confirman si me escuchan, por favor. Buenas tardes. Sí, se escucha. Ok, gracias. Bueno, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de las principales cuentas de resultado. Anteriormente habíamos visto las cuentas de balance general y habíamos visto, así de una forma un tanto genérica, algunas cuentas que pertenecían al estado de resultado. Pero el día de hoy lo vamos a ver un poquito más detenidamente. ¿Qué son las cuentas de resultados? Podemos decir que el estado de resultado es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos: los ingresos y egresos, en este caso los costos y gastos, y las utilidades o pérdidas del ejercicio. ¿Qué son los ingresos? Podemos decir que un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o, en su caso, en el cambio neto del patrimonio contable y como consecuencia en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Como su nombre lo indica, registra los ingresos de la empresa que la empresa percibe durante un periodo dado. Tenemos los tipos de ingreso. Atendiendo a su naturaleza, los ingresos de una entidad se clasifican en operacionales ordinarios y no operacionales no ordinarios. ¿Qué son los operacionales ordinarios? Nos dice que se derivan de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos usuales, es decir, propios del giro de entidad, ya sean frecuentes o no. Y en el caso de las no operacionales, no ordinarias, esto nos dice que se derivan de transacciones transformacionales internas y otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de identidad, ya sean frecuentes o no. Vemos que una ganancia es un ingreso no ordinario, que por su naturaleza debe de presentarse deducidos de un gasto relativo o de sus gastos relativos. Las cuentas de ingreso, cuentas que se logra una venta, se logra un ingreso, es decir, cada vez que tenemos una venta, entonces obviamente percibimos un ingreso. El ingreso es un incremento de los activos o el decremento de los pasivos en un periodo determinado con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Importante, para hacer una venta se debe de gastar, eso es algo definitivo, ¿no? ¿Y qué gastamos? Pues dinero. A ese algo se le conoce como costo de ventas. Muchas veces nosotros hacemos una venta y el transporte o transportar esa venta al sitio donde ya vamos a entregar, allí tenemos un costo de venta. Es el contrario de las ventas. Esto lo que hace va a ser una disminución de los activos y un aumento de los pasivos. El costo de venta tiene un impacto desfavorable en el resultado del ejercicio. Aquí hay que tener cuidado porque el costo de ventas no es lo mismo que el gasto, ¿sí? Una cosa es el costo de venta y otra cosa, muchachos, es el gasto. Egresos, costos y gastos. El costo y el gasto son decrementos de los activos o incremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso,
en el cambio neto del patrimonio contable y como consecuencia en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Algunas consideraciones sobre el costo son: por costo debe entenderse para fines de los estados financieros el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o servicio adquirido por entidad con intención de generar ingresos. Y los tipos de gastos. Atendiendo a su naturaleza, los costos y gastos tienen una entidades que se clasifican en ordinarias y no ordinarias. Y las ordinarias que se derivan de operaciones usuales, es decir, propios del giro de entidad, ya sean frecuentes o no. En el caso de las no ordinarias, estas se derivan de las operaciones y eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de entidad, ya sean frecuentes o no. Podemos decir que una pérdida es un costo o gasto no ordinario, que por su naturaleza debe presentarse neto de ingreso relativo en su caso. Cuentas de resultado. Por costo debemos entender que es el valor monetario que se da o entrega a cambio de un producto o servicio con la intención de generar ingresos. Por otro lado, el gasto para nosotros es un importe que se desembolsa para administrar el negocio o bien vender dichos productos. Como por ejemplo, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros. ¿Okay? Entonces, en este caso, muchachos, sí es muy importante que yo tengamos claro que el costo es el valor monetario que se da o entregan a cambio de un producto o servicio con intención de generar ingresos. Y en el caso de los gastos, es un importe que se desembolsa para administrar el negocio o bien o vender dicho producto. Entre los gastos tenemos la parte de sueldos administrativos, teléfonos, internet, transporte, papelería, gastos de eventos, en este caso celebraciones, gasto de comida, todo esto entra dentro de lo que son los gastos. Utilidad o pérdida del ejercicio. Y la utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus gastos relativos presentados en el estado de resultado, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los gastos sean superiores a los ingresos y la resultante es una pérdida neta. Finalmente, la utilidad o pérdida de ejercicio mostrará si se ha ganado o perdido dinero. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos una partida, tenemos el debe y haber, y tenemos lo que son ventas, en este caso por 50,000. Tenemos los costos de venta, que son de 300,000, y los gastos de 350,000. Tenemos una pérdida de ejercicio por 600,000. ¿Por qué por 600,000, chicos? Bueno, porque si ustedes vienen y suman, en este caso, tenemos los 300,000 más los 350,000, tenemos 650,000, menos los 50,000 que tenemos en el debe, tenemos una pérdida de 600,000. Quiere decir que nuestros costos y nuestros gastos fueron superiores a la venta que nosotros tuvimos. Y en este caso, tal y como dijimos, en el caso contrario, es decir, cuando los gastos sean superiores a los ingresos y el resultante es una pérdida neta. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una pérdida en el ejercicio o pérdida neta que es de 600,000 lempiras. Tenemos este otro caso donde tenemos ventas por 1.150.000 y tenemos costos de 300,000 y 350,000. En este caso, pues tenemos una utilidad de ejercicio por 500,000.
No sé, muchachos, si hasta aquí tienen alguna pregunta. Antes de elaborar este ejercicio como tal, les voy a mostrar un esquema que es muy importante que yo tenga. Ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero se lo voy a volver a poner en esta presentación. Permítanme un momentito, por favor. Permítanme, chicos, solo estoy... Antes de hacer este ejercicio, vamos a ver un punto importante de estructura. Cuando hablamos de estructura de estado de pérdida o ganancia o estado de resultado, tenemos que, al igual que todos los estados financieros, muchachos, tenemos que colocar un encabezado. ¿Qué lleva ese encabezado? Lleva nombre de la empresa, en este caso el tipo de estado o el tipo de informe, que en este caso es un estado de resultado o de pérdida o ganancia. Y es muy importante el periodo contable en el que estamos haciendo ese informe. Siempre es importante detallar en qué periodo contable, porque ya nosotros habíamos visto, muchachos, que la contabilidad, si bien es cierto, es precisa, vemos que obviamente tiene o se desarrolla en un rango de tiempo, es decir, de que no queda fija en el sentido de que todos los días en nuestra empresa tenemos movimientos tanto movimientos de salida como de entrada. Entonces, en este sentido, nuestros estados financieros van a ir cambiando. Si yo saco, por ejemplo, un estado financiero de 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020, ¿verdad? Me da mis resultados, y si yo lo saco dentro de 5 meses con ese mismo rango de fecha, pues me tiene que dar exactamente los mismos resultados. Ahora, si yo saco esos estados financieros a la fecha, es decir, al 23 de marzo. Lo siento, no te entendí. Perdón, chicos, se me activó el celular. Al 23 de marzo de 2021, entonces obviamente esos estados financieros definitivamente me van a mostrar mi realidad a la fecha, cómo estoy, ¿verdad? Entonces sí es muy importante eso, saber de que trabajamos con una línea de tiempo y que cuando vamos a comparar, obviamente, si a nivel de sistemas nosotros vamos a verificar cómo nos están generando los estados de resultado o cómo nos están generando nuestros estados financieros, el sistema, pues un parámetro de comparación siempre es eso, ¿verdad? Buscar y generar los históricos y ver si realmente nos están dando los mismos resultados que en aquel momento nos dieron, ¿verdad? Ese ejercicio siempre es importante desarrollarlo. Luego de eso, muchachos, tenemos el detalle del estado de resultado. ¿Qué va a llevar? Pues va a llevar todo lo que son los ingresos operacionales o las ventas, ¿verdad? Menos los costos de venta. Luego tenemos que esto va a ser igual a la utilidad o pérdida bruta operacional. Y tenemos menos los gastos operacionales administrativos, menos los gastos operacionales de venta. Esto va a ser igual a la utilidad o pérdida operacional, más
e ingresos no operacionales, en este caso vamos a tener menos gastos no operacionales, vamos a tener utilidad o pérdida antes de los impuestos, menos impuesto de renta y complementarios, en el caso que tengamos impuestos, esto va a ser igual a la utilidad o pérdida líquida, es decir, a la utilidad o pérdida de nuestro estado final, como estamos a nivel de empresa. Entonces, esta estructura, muchachos, les va a servir muchísimo a ustedes al momento de que hagan los ejercicios, ¿verdad? Y es importante siempre recordar esta parte, ¿verdad? Y lo primerito son aquellos ingresos operacionales, los ingresos que nosotros tenemos. Estos ingresos pueden ser por algún tipo de servicio o pueden ser por una venta de algún producto, ¿verdad? Venta de productos o servicios. En el caso de esto, pues llevamos a restar los costos de venta. Esto nos da utilidad o pérdida bruta operacional. Luego a todo esto le restamos todo lo que son los gastos operacionales, tanto administrativos como de ventas. Y esto nos va a dar utilidad o pérdida operacional. Y luego llevamos a sumar los ingresos no operacionales. Acuérdense que en la parte de los ingresos no operacionales habíamos dicho, muchachos, que en el caso de los ingresos no operacionales eran aquellos ingresos que no estaban ligados directamente con el rubro de la empresa. Y la vez pasada hablábamos, por ejemplo, de una gasolinera. ¿Cuál es su rubro? Pues vender gasolina. Ese es básicamente los ingresos que va a recibir la empresa que se dedica a la venta de gasolina, pues sus ingresos van a ser por venta de gasolina. Ahora, aquellos ingresos no operacionales son, por ejemplo, que ellos tienen, venden agua, venden refresco. Todo esto son ingresos no operacionales porque están fuera de lo que es el rubro de la empresa. Aquí viene un detalle muy importante, que lo que ustedes vieron en el primer parcial no es que borrón y cuenta nueva. Eso es lo bonito de la contabilidad, muchachos, así como de la programación, así como cuando lleven análisis y diseño de sistemas y después lleven sistemas de información. Y lo bonito es de que viene... todo viene en cadena. Es decir, que lo que ustedes vieron en el primer periodo, donde se detallaron las cuentas, donde vimos las cuentas de activo, cuentas de pasivo, donde vimos también los tipos de las cuentas de ingreso, según la naturaleza de cada una de esas cuentas, todo esto nos va a servir para lo que estamos viendo ahorita en el segundo parcial y lo que ustedes van a ver igual en el tercer parcial. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y por eso es muy importante no aprenderse los temas de una forma, podríamos decir, mecánica, ¿sí? Porque lo que sucede es que cuando nos aprendemos las cosas mecánicamente, al final después se nos olvida, muchachos. Pasa algo y se nos olvida. Entonces, en este sentido, tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿verdad? Y recordar lo que ya habíamos visto para que de esta manera no tengamos ningún inconveniente. Ahora bien, una vez que restamos todo lo que son de nuestra utilidad o pérdida operacional, restamos todo lo que son y sumamos los ingresos no operacionales y restamos los gastos no operacionales, y esto nos va a dar igual a la utilidad o pérdida antes del impuesto, ¿sí? Y si a esto nosotros le restamos el impuesto de la renta y complementarios, al final nos va a dar igual la utilidad o pérdida líquida. Entonces, en este sentido, es muy importante que tengamos esto claro, ¿ok? Aquí estamos claros, muchachos. En parte, sí. Gonzalo, yo creo que Gonzalo fue el que dijo ahorita, ¿verdad? Sí.
Yo creo que a usted al final de todo el periodo le voy a dar un punto extra, fíjese, porque es el único que siempre me contesta. Muy bien, chicos. Y obviamente cuando nosotros venimos y esto lo van a ver ustedes en finanzas más adelante, si haya utilidad o pérdida, ustedes ya restan y a reserva. Recuerden que contablemente siempre tenemos que tener una reserva, muchachos. Eso es muy importante. Entonces, si se resta y a reserva, entonces esto nos da igual a utilidad. Obviamente, utilidad o pérdida. Si tenemos una pérdida y eso ya restamos y a reserva, pues vamos a seguir teniendo pérdidas y va a ser muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces, en conclusión, muchachos, tenemos que el estado de pérdida o ganancia o estado de resultado nos va a proporcionar un resumen financiero de los resultados operacionales de la empresa durante un periodo específico, ¿sí? Es decir, los resultados de operación de la empresa. Y lo más común son los estados de pérdida y ganancia que cubren un periodo de un año y que termina en una fecha específica, generalmente el 31 de diciembre del año calendario. Cuando decimos año calendario es el año actual, muchachos. Sin embargo, muchas empresas grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses o año fiscal que termina en una fecha distinta al 31 de diciembre. Además, los estados mensuales de pérdida y ganancia son, por lo regular, se elaboran para uso de la administración y los estados trimestrales se entregan a los accionistas de las corporaciones de participación pública, ¿verdad? Recuerden que cuando ustedes ya lleven la parte de finanzas, se van a dar cuenta, muchachos, de que estos estados financieros, ¿verdad?, tienen un propósito fundamental. O sea, el gerente de finanzas es el que se va a encargar propiamente del análisis de estos estados financieros, ¿verdad? Si nosotros lo vemos de forma fría, podríamos decir, son números, tenemos utilidad o tenemos pérdida, punto. Pero realmente, y la persona de finanzas va un poquito más allá. El gerente de finanzas analiza cuáles pueden ser los riesgos, qué sucede si seguimos con ese parámetro, por ejemplo, de pérdida, cómo podemos minimizar nuestros costos, nuestros gastos. Entonces, vamos un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Cuentas importantes que ya vimos anteriormente, pero se las vuelvo a repetir, muchachos. Y esto lo vimos también, acuérdense, en el primer parcial. Tenemos los ingresos operacionales, ¿verdad? Son incrementos de patrimoniales generados por la venta de bienes o servicios. Recuerden, muchachos, que hablamos de bienes o servicios, los cuales producen aumento en el activo o disminución en el pasivo o una combinación de ambos. Y los costos son los pagos o los cargos asociados directamente con la producción de los bienes y servicios de los cuales se generan ingresos. Creo que aquí está un poquito mejor explicado, me parece a mí, ¿verdad? Pero de igual manera, chicos, si ustedes prefieren irse a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De los costos, y el detalle que teníamos de los costos, al final es lo mismo. Al final estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Pero es exactamente lo mismo. Entonces pueden escoger cualquiera de los dos, ¿ok? Y los gastos operacionales son los que y a disminuciones patrimoniales causados en las actividades de administración, comercialización e investigación que produce la reducción en los activos o un aumento en el pasivo o una combinación de ambos. ¿Qué pasa, muchachos, si yo les digo a ustedes que, bueno, hubo la producción de un nuevo producto, ¿verdad? Y que para esto se hizo una campaña publicitaria. ¿Qué sería ahí? ¿Sería un gasto o un costo esa campaña publicitaria? ¿Cómo lo tomarían ustedes? Un gasto. Sería un gasto, así es. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, muchachos, que para la producción de un producto, de un nuevo producto, fue necesario la compra
de más materia prima, ¿qué sería? Costo, ¿Por qué? porque está ligado a que va a generar ingresos a partir de la materia prima. Excelente, así es, son costos, muchachos. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Esa precisamente esa diferencia. Ahora bien, si yo les digo que la materia prima tuvimos que traerla de Taiwán y eso obviamente nos cobraron un flete y todo esto. ¿Qué vendría a ser para nosotros? ¿Costo o gasto? Gasto. ¿Qué opinan los demás, chicos? ¿Cómo pondrían ustedes ese pago de este flete? De esa traída de Taiwán hasta acá. Es la materia prima, ojo. ¿Cómo lo pondrían? ¿Como un costo o como un gasto? Yo como un costo, ingeniero. ¿Por qué? ¿Ah? Un costo. ¿Por qué? ¿Por qué para ustedes es costo o por qué es gasto? Vamos a ver. Quienes me dijeron que es costo, ¿por qué es costo? Si entra el pago de estos fletes en lo mismo, hablando de que trae la materia prima, si viene siendo costo, supongo. Así es. Siempre es para generar un ingreso con la materia prima. Exacto. Ahora, si yo ya digo de que se gastó 300 empiras en el traslado del producto a una empresa X, ¿qué sería ahí? ¿Costo o gasto? Gasto, creo yo. ¿Por qué? Porque no va a generar ganancias de eso, sino que está haciendo, está pagando por algo así. No tiene que ver directamente con el producto, o sea, con la creación del producto, con la generación del producto. Costo va a ser, muchachos, todo aquello que esté asociado directamente con la producción del bien o servicio, ¿sí? De los cuales nos van a generar ingresos. En el caso de la materia prima, en el caso del traslado de la materia prima, sí sería un costo porque esa materia prima, necesitamos esa materia prima para poder producir el producto o el bien específico, ¿sí? Ahora, en el caso de traslado, ya una vez que ya está el producto ya finalizado, que ya está hecho y lo queremos mover, por ejemplo, a otro lugar o llevarlo o trasladarlo a un supermercado o donde nos compre, entonces ahí sí ya sería propiamente una inversión que recaería sobre un gasto operacional, o sea, sí sería de los gastos, pero sería parte de los gastos operacionales, ¿sí? No sé si hasta aquí estamos claros, muchachos. ¿O alguien no está de acuerdo en que sea un gasto? Todo claro. Ok. Ok, tenemos entonces los ingresos no operacionales. Ya hablamos de los ingresos no operacionales. Son generados por actividades diferentes al rubro de la empresa. Poníamos el ejemplo de la gasolinera, ¿verdad? El rubro de ellos es vender gasolina, ¿verdad? Pero, y ese es el rubro como tal. Ahora, lo que es el agua, los refrescos, pues no tienen nada que ver con el rubro de la gasolinera, ¿verdad? Entonces, obviamente son ingresos adicionales, ¿verdad? Que ellos pueden tener. Gastos no operacionales,
pagos o cargos realizados por la empresa que no se relacionan directamente con el objetivo de la empresa. Es decir, para estas gasolineras, por ejemplo, el tener freezeres con agua o con refresco o con conos o con helados, eso son gastos no operacionales, o sea, al final son gastos, obviamente, ¿verdad? Pero como no es el rubro de la empresa, entonces entran dentro de lo que son no operacionales como tal. Y los costos de venta, muchachos, es el valor de adquisición o es de una producción de los bienes vendidos, por ende, por el ente económico, ¿sí? Es decir, datos que salen de nuestros cards, tarjetas, de inventario, ¿ok? Cuenta de impuesto de rentas y complementarios. En este caso son pasivos estimados y que pasan a formar parte de los pasivos corrientes, mientras que las utilidades del ejercicio se van para cuentas de patrimonio. ¿Ok? Esto es muy importante, muchachos. En este caso, recordemos que pasivos corrientes es lo mismo que pasivos circulantes o pasivos líquidos, ¿verdad? Costos de venta en empresas comerciales están constituidos por el precio de adquisición de la mercadería, no fabricada por la empresa, mientras que en otras organizaciones industriales es el costo de la producción. O sea, para la empresa, por ejemplo, si ellos no producen, por ejemplo, una panadería, y suponiendo que esa panadería no produzca el pan, sino que lo traiga de México o de otro país, ¿sí? Lo importe de otro país. Entonces, en este caso, esos vendrían a ser costos de venta en la parte de, son esos costos por adquirir esta mercadería como tal, que ellos no ya fabrican, igual ya venden, pero para ellos implica un costo de la venta del producto, ¿verdad? Como tal. Y acá tenemos unos ejemplos, muchachos. Al igual que el balance general, nosotros tenemos lo que son, podemos tener lo que son estados de pérdida y ganancias orientados propiamente a las empresas, pero también estados y pérdidas y ganancias de nosotros como personas, ¿verdad? Y a contabilidad, así como a finanzas, muchachos, al igual que podríamos decir que una de las características que tiene es de que se aplica básicamente a todo lo que podríamos decir a todos los niveles. Toda empresa, por muy pequeña que sea, así sea, por decirles algo, un puesto de dulces, una pulpería o un mini súper, así sea algo pequeño, así sea un negocio que ustedes tengan en su casa, de igual manera necesitan llevar una contabilidad. Y lo mismo, muchachos, si ustedes, por ejemplo, en algún momento dicen, bueno, ya quiero casarme o quiero ya formar mi familia, entonces, obviamente con su pareja, ustedes se tienen que sentar a presupuestarse, ¿verdad? A ver realmente cuántos son sus ingresos entre ustedes dos, cuáles van a ser sus gastos, y obviamente esto se va a ir ajustando porque no es que va a quedar estático, conforme vaya pasando el tiempo, pues van a ir teniendo nuevos gastos y de repente nuevos ingresos también, o ingresos adicionales. Entonces, realmente la contabilidad, igual que las finanzas, muchachos, se aplica para todas las partes de nuestra vida, ¿sí? Tanto profesional como personal. Entonces, en este sentido, tenemos dos ejemplos, como les estaba diciendo, donde tenemos estado de pérdida y ganancia de empresa, de empresa Barrier, ¿verdad? En miles de dólares, y tenemos un comparativo de 2012 y 2011, ¿verdad? Donde, si ustedes se fijan, muchachos, y empresa como tal, utilidad neta, sí tuvo. Si se fijan, tuvo utilidad. En el año 2012 tuvo 231 y en el año 2011 tuvo 148 millas de dólares. ¿Ok? Ahora bien, a eso, esta parte que ustedes ven acá, menos dividendo de acciones preferentes, ganancias disponibles para los accionistas y a ganancias por acciones, dividiendo por acciones, esto es de finanzas. Así que en esto no me voy a meter porque esto ya es parte de finanzas y ustedes lo van a ver cuando lleven su clase de finanzas.
Hasta donde ustedes llegan es hasta la utilidad neta, obviamente después de impuesto, ¿verdad? Entonces vemos que y empresa, comparando 2011 con 2012, ha tenido una utilidad mayor en el 2012, ¿verdad? Ahora bien, esto es a nivel de empresa. Vemos ahí como vimos el esquema, muchachos, tenemos ingresos por venta, a eso le restamos los costos de los bienes vendidos y esto nos va a dar una utilidad bruta. Menos los gastos operativos. ¿Qué son gastos operativos? Pues son gastos de venta, gastos generales y administrativos, gastos de arrendamiento, gastos por depreciación. Todo esto forma lo que son los gastos operativos, ¿ok? Y después a eso, menos los gastos por interés. En este caso tenemos utilidad neta antes de impuesto. Menos los impuestos. Esto nos va a dar igual a la utilidad neta después de impuesto, ¿verdad? Y básicamente hasta ahí es en contabilidad como nosotros vamos a llegar, hasta la utilidad neta después de impuesto. Obviamente ya la parte financiera ya analiza otras situaciones, como por ejemplo los dividendos que se van a, si realmente hubieron dividendos para los accionistas, cuál es la ganancia que se tiene. Hay una diferencia entre los accionistas comunes y accionistas preferenciales. Entonces, todo esto, muchachos, pues obviamente ustedes lo van a ver posteriormente en finanzas. Cuando vemos el estado de pérdida y ganancia de Yang y John para el año que terminó, del 31 de diciembre de 2012, vemos que tenemos todo lo que son los ingresos de estas personas, la suma de sus salarios, los intereses recibidos, los dividendos recibidos en el caso de que ellos tengan acciones y el total de ingresos, ¿ok? Vemos todos los gastos que ellos han tenido, por ejemplo, pago de hipoteca, pago de crédito de automóvil, servicios, preparaciones y mantenimiento de la casa, alimentos, gastos de automóvil, cuidado de salud y seguro médico, ropa y calzado, seguro de vida, impuestos, pago de electrodomésticos y muebles, diversidad y entretenimiento, colegiatura y libros de John, cuidados personales y varios. Todo esto da un total de $61,704. Entonces, ¿cómo sacamos el superávit? Que esto también lo van a ver en finanzas, muchachos, pero acá vamos a ver si existió un superávit, es decir, si tenemos un excedente como una utilidad o un déficit si tenemos una pérdida. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Bueno, vamos a dividir vamos a restar, perdón, nuestros ingresos menos nuestros gastos y el valor que nos dé, si es positivo, en este caso tenemos positivo 11,336, quiere decir que en este caso Yang y John tuvieron un superávit, es decir, tuvieron un excedente. Al final de todo, lo que sus ingresos menos sus gastos, ellos aún tienen un dinerito adicional. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al final hubiéramos tenido total de ingresos 50,000 y de gastos 61,704? Al final nos hubiera dado un valor negativo y eso quiere decir que tuvo un déficit, es decir, que tuvo pérdida. No sé si hasta aquí estamos claros, muchachos. Por mí sí. 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 Ok. Muy bien. Entonces, chicos, hoy sí, vamos al ejercicio. Este es el ejercicio que van a hacer. Tomen la foto, por favor, muchachos. ¿Ok? Nos están diciendo que tienen que elaborar un estado de pérdida y ganancia de Adam y Ari en Adam.
recopilaron su información de ingresos y gastos personales y han pedido que ayuden a ustedes como expertos en contabilidad a que elaboren un estado común de pérdidas y ganancias para el año que finaliza de 31 de diciembre de 2012. Y acá tenemos información, ¿verdad? Entonces aquí tenemos toda la información que ustedes necesitan saber. ¿Qué ellos están pidiendo acá? Primero que elaboren el estado de pérdida y ganancia personal para el año que termina el 31 de diciembre de 2012. Debe de ser parecido al estado de pérdida y ganancia corporativa. Obviamente ya vimos que son bastante similares, ¿cierto? Y tenemos que, y la familia Adam tienen que identificar si tuvo un superávit, que significa una utilidad, o un déficit, que significa una pérdida de efectivo. Eso significa. Entonces, van a tener hasta mañana, que tengamos ya clase para hacerlo. Yo lo voy a realizar igual, para que ustedes lo puedan ver, pero sí es importante que ya vayan practicando para el examen, porque recuerden que el examen lo tienen este fin de semana. Con ustedes habíamos quedado que era el fin de semana, ¿verdad, chicos? ¿O no? ¿Cómo quedamos con ustedes? Disculpen. Pues del examen no habíamos hablado, ingeniero. Hasta ahorita nos dice. No les creo, no les había dicho nada de examen. No nos había dicho nada. Bueno, que yo sepa. Sí había preguntado quiénes no estaban de acuerdo, o no sé si fue en sistemas de información, pero que quienes no están de acuerdo en hacerlo el fin de semana, que lo digan. Sí, eso fue en el sistema de información. Lo siento, chicos. Bueno, les pregunto ahorita, si ustedes se fijan en la calendarización, para hoy tenían examen, muchachos. Yo sinceramente asumía que ya se los había preguntado. Les pido ya disculpas del caso. Bueno, la semana está joven aún. Entonces ustedes me indican, si lo quieren, podríamos dejarlo, si ustedes lo quieren, para el día jueves, en el horario de la clase, o podríamos dejarlo para el fin de semana, como hicimos la vez pasada, viernes, sábado y domingo. Ustedes me indican, muchachos, ahí, como quieren. El fin de. Sí, el fin de semana suena El fin de perfecto. semana. ¿Alguien no está de acuerdo, jóvenes? Sí, les pediría, los coordinadores, ustedes tienen grupo, ¿verdad, muchachos? No, ustedes no tienen grupo, ¿verdad? No, contabilidad todo lo hacen individual. Sí, así es. Sí, no. Entonces, bueno, entonces les voy a pedir que para el día de mañana, si alguien no está de acuerdo y no estuvo el día de hoy en la clase por alguna razón, si alguien puede escribir en el grupo, ¿verdad? Que si alguien no está de acuerdo, entonces que yo diga mañana, porque entonces tendríamos que dejar el examen para este jueves. Si están todos de acuerdo, entonces sería el examen para el fin de semana. Si ustedes se fijan, muchachos, en el calendario académico, aparece que la próxima semana es feriado de Semana Santa, si no me equivoco. Así es, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, creo que sí. Bueno, a nosotros todavía no nos han confirmado nada. Entonces, una vez que a mí me envíen la confirmación por parte de la universidad, yo ya estaría a ustedes confirmando si realmente van a tener feriado. Ojo, muchachos, el feriado no significa que no van a tener alguna actividad, ¿verdad? Y vamos a dejar alguna actividad para que se acuerden de mí durante el feriado, en el buen sentido, y para que se queden en sus casitas y no me vayan a salir mucho, muchachos, ¿ok? La ¿Preguntas? presentación de ahorita la va a subir al campus. Sí, ya voy a descargar dentro de un ratito y se ya voy a subir al campus, sí. Ingeniera, Cristian fue el único que me contestó. Díganme, una dígame, preguntita. En conciliación bancaria, ¿también podemos hacerlo en computador el ejercicio, los ejercicios, o tenemos que hacerlos a mano?
Yo decía con el formato que nos dio. Ok, a ver chicos, la conciliación bancaria, esa es en el formato que yo ya di. Esa no hay problema que lo hayan hecho en computadora, ¿ok? Ahora, este ejercicio como tal, sí es a mano, ¿ok? Igual en el caso de balance general, también yo les di un formato y lo pueden usar en computadora, ahí no hay problema. Pero en el caso del estado de resultado, sí, háganmelo a mano. ¿Y el de arqueo de caja? Arqueo de caja yo también les di un documento de Excel, ¿verdad? Ah, no, perdón. En este caso ustedes no tenían que hacer esa parte. En el arqueo de caja creo que me habían consultado si lo podían hacer a mano o en computadora y yo ya dije que también lo podían hacer en computadora, si no me equivoco. ¿O estoy Sí, equivocada de eso, joven? No, así nos dijo. Yo Sí, le ¿verdad? pregunté sobre eso y Sí, usted nos dijo que sí podíamos computador. sí. En este ejercicio de ahorita sí yo quiero a mano. No tienen que hacerlo en una hoja bond, no. Lo pueden hacer en la misma, en un cuaderno. A ver, chicos, desde ahorita se lo digo, y aclaro, ¿verdad? Para el examen, tienen que tengan a la mano una hoja, ya sea papel bond o un cuaderno, tengan regla, tengan lápiz, tengan todo lo que necesiten para que lo puedan hacer. Tengan su teléfono a mano por si les toca tomar fotografía o escanearlo. Les aconsejo que descarguen el programa Can Scanner, si es posible, ¿verdad? Si lo pueden hacer, para que lo tengan en su teléfono, ¿verdad? ¿Qué más? Pues solo eso. Siempre hay las mismas Ingeniero, recomendaciones. Sí, díganme. o sea que este examen trae ejercicios prácticos. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a durar? No, aquí ya voy a dar más tiempo, muchachos. El otro traía solo teórico, por eso solo eran en total 20 minutos divididos 10 y 10. En este caso, dependiendo de la cantidad de ejercicios y dependiendo, yo ya voy a poner ahí si van a hacer ejercicios a mano o si va a ser en computadora. Pero sí ya voy a dar un tiempo. Es que miren, si yo ya doy bastante tiempo, significa que solo les podría dar un intento, jóvenes. Si yo ya estoy tiempos separados, entonces yo generalmente doy 2 intentos. Pero déjenme analizar cómo estamos con ustedes y así yo ya les confirmaría cuánto intento van a tener. ¿Les parece? Por mí está bien. Sí, bien. ¿Ok? Bueno, muchachos, cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Buenas tardes, ingeniero.